Digamos, acá la materia empieza a tener realmente una dimensión lógico-matemática, que es la naturaleza de esta ciencia, lógica matemática. Así como en la escuela, ¿se acuerdan cuando teníamos matemática? Si una clase faltabas o no pedías es como una cadena. El pensamiento lógico-matemático tiene una continuidad eslabón por eslabón. Cuando un eslabón está cortado, está flojo, por lo que sea, porque no entendiste, porque te quedaste con dudas, porque no pudiste sumarte al Zoom, porque no pudiste ver la clase, por ahí lo que viene te corta la cadena. Entonces es muy importante esto de ir haciéndole en el transcurso de la semana, sobre todo cercano al jueves, una, una revisada a lo último que se vio. ¿Está? Yo igual vieron que un repasito hago. ¿Está? Muy bien. Bueno. Muy bien, ahí está entrando Matías y seguimos viaje. Bueno. Ok. Bueno, muy bien. Agustín, estabas leyendo vos, creo. ¿La tercera qué dice? Sí, ahí te digo. La tercera dice, el término medio no debe figurar en la conclusión. Bueno, eso felizmente ya lo vimos. ¿M? Esa tercera ley. El término medio no tiene que estar en la conclusión. Exacto. En realidad, los tres términos, el mayor, el menor y el medio, en todo el silogismo, aparecen dos veces, siempre. Miren. El término mayor, vamos a jugar un poco con el Celaren, porque siempre con el Bárbara. Mineral es el término medio. Mineral aparece dos veces. Viviente aparece una vez y oro también, pero acá al repetirse aparece viviente dos veces y oro dos veces. En toda la silogística esta categórica, cada uno de los términos va a aparecer dos veces, ¿no? Contando premisas y conclusiones. Bueno, eso lo hemos explicado ya. Así que, si les parece, continuamos con la siguiente ley. Vamos con la cuarta. Cuarta, El, siempre de los términos, ¿no? sí, el término medio debe estar tomado dos veces o al menos una vez en toda su extensión. Bueno, esta también la voy a explicar a medias. ¿Por qué? Y porque nos volvemos a meter con el problema, el tema de la extensión de los términos. Vuelvo a repetir. Cuando la extensión de los términos está en el sujeto no hay problema, porque con mirar el cuantificador ya sé si está tomado o no en toda su extensión. En toda su extensión es lo mismo que decir que está tomado universalmente. Pero el problema nosotros lo tenemos cuando no está como sujeto, sino cuando está como predicado. En este silogismo de primer figura, no hay problema, porque como al término medio lo tenemos siempre en la mayor en el sujeto, repito, como el silogismo de primer figura tiene siempre en la mayor al término medio como sujeto, no hay drama porque el cuantificador aparece sí o sí. Todo, ningún o algún. Pero, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos... Ay, ay, ay. A ver. Cuando nosotros nos vamos a la segunda figura, esto después lo tenemos que estudiar bien lo de las figuras. Cuando nos vamos nosotros a la segunda figura, en la segunda figura el término medio figura siempre en el predicado. Miren, feliz, feliz, reflexivo, reflexivo. Ya tenemos algún ejemplito más. Figura, figura. El otro yo no lo veo, no importa. ¿Está? ¿Se ve? Bueno, usted lo ve, yo no importa. ¿Se entiende? Acá tenemos un problema porque acá no hay cuantificador que explicite la extensión del término medio. ¿Soy claro hasta ahí? Repito. Cuando el término medio está en el sujeto, como pasa acá, no hay problema. Porque la ley dice que al menos tiene que aparecer una vez tomado en toda su extensión. Cuando el término medio aparezca en el predicado de las dos, reflexivo, reflexivo, feliz, feliz, ahí vamos a tener lío, vamos a necesitar de la clase la semana que viene, en donde me voy a dedicar prácticamente todo el encuentro a explicar cómo hacemos para darnos cuenta qué extensión tiene un término cuando está como predicado y no tiene ningún cuantificador.
Sin embargo, está tomado en alguna extensión. Eso nos va a llevar un lindo trabajito. ¿Está? En realidad, ¿por qué es necesario que al menos una vez el término medio esté tomado en toda su extensión? Porque si esto no ocurriera, se rompería la necesidad, la obligatoriedad de la conclusión. Recuerden que en los deductivos, el silogismo categórico es un razonamiento deductivo. La conclusión, ¿de qué manera se desprende? ¿De manera probable? ¿Se entiende la pregunta? De manera necesaria. De manera necesaria. Nunca voy a decir yo en la conclusión de una deducción, probablemente 5 por 8 sea 40. No, señor. 5 por 8 es 40. ¿Está? Ninguna deducción matemática, ni física, ni trigonométrica, ni filosófica, si está bien hecha, me arroja una probabilidad. No, no, me arroja una conclusión necesaria. Es así. Es decir, si todo filósofo es culto, verdadero, y algún hombre es filósofo verdadero, algún hombre es culto, evidentemente. No es que en una de esas algún hombre es culto. Eso pasa, recuerden el principio de la explicación de esta unidad, eso pasa en los inductivos, que dan conclusiones probables. Y ahí aparece todo un mundo. Lindo, eso no sé si vamos a poder verlo. El mundo de la probabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque en esa probabilidad de la inducción hay grados de probabilidad. ¿Sí? Una cosa que suele aparecer en las clases de filosofía en secundario. Profesor, ¿es probable que haya vida en otro planeta? Sí, eso lo preguntan en filosofía, a pesar de que no es una pregunta filosófica, ¿no? Pero el grado de probabilidad de la conclusión de la proposición sí es filosófica. Sí, es probable que haya vida. Ahora, ¿cuán probable es? Muy probable, probabilísimo, poco probable. Eso es lo que tiene la inducción, el grado de probabilidad. Después, lo que se hace es estudiar filosófica y científicamente el grado de probabilidad que tiene una proposición probable. Hay que estudiar otras cosas para ver si tiene todos estos grados de probabilidad. Pero no hay grados de necesariedad. Sí hay tipos de necesariedad, pero no grados. ¿Es poco necesario o muy necesario? No, ¿es necesario o no es necesario? ¿Es forzoso o no es forzoso? Acuérdense que necesario es sí o sí. O dicho negativamente, no puede no ser, dice. Bien. Cuando el término medio no está tomado, aunque sea en una de las dos premisas universalmente, es decir, no se habla de todo ese concepto, no hay manera de que la conclusión sea necesaria y forzosa. ¿Me explico? Si yo el término medio no lo tomo nunca universalmente, ya en la primera mayor o en la segunda menor, nunca voy a tener una conclusión necesaria, deductiva, sino voy a tener una conclusión probable. A ver si se me ocurre algún ejemplo. Voy a trastocar alguno de estos que tenemos acá en pantalla, cambiándole el cuantificador a algún término medio, a los dos términos medios. A ver, vamos al Darapti acá. ¿Me ven el cosito rojo? ¿Lo ven, no? ¿Ustedes? ¿Sí? Ok. Vamos a meter mano acá, ¿no? Este es un silogismo de tercera figura, se llama Darapti, después vamos a estudiar por qué se llama Darapti. Y por qué se llaman Bárbara, todos esos nombres raros, después lo tenemos que explicar, ¿no? Acá el término medio, ¿cuál es? Argentino. Argentino, clarísimamente.
Está el sujeto, está repetido. Ahora, ¿está tomado en toda su extensión al menos una vez? Pregunto. Al menos una vez. Argentino, ¿está tomado universalmente? Al menos una vez, sí. Al menos una vez y las dos veces. Muy bien, perfecto. Porque dice todo argentino y todo argentino. Acá ya con esta zafamos. Es decir, cumplimos con esta ley, la cuarta era, ¿no, Agustín? La cuarta era. Bien. Ahora, Y la- fíjense ustedes, vamos a echarle mano a, a cambiar las premisas un poquito. Para hacer que el término medio no esté tomado nunca en toda su extensión. ¿Qué tendríamos que hacer con el concepto argentino? Para que no esté tomado ni siquiera una vez en toda su extensión. ¿Se entiende la pregunta? ¿Qué tendría que hacer con el término argentino para que no esté ninguna vez tomado en toda su extensión? Es decir, que esté tomado particularmente. Tendría que ser negativo. Tendría que ser... No escuché la última palabra. Bueno, si por ahí anda con problema de audio, lo digo yo. Tendría que tener el algún, acá y acá. Algún argentino, algún argentino. Si yo digo algún argentino es americano y algún argentino es hispanohablante, ¿son particulares o no son particulares? Sí, señor. El término argentino en algún argentino es americano y en algún argentino es hispanohablante, ¿está tomado en toda su extensión? ¿Está tomado argentino universalmente? No. No, No, señor. Muy bien. Pensemos con sentido común, no con formato lógico. Pensemos con sentido común. ¿Algún argentino es americano? ¿Verdadero o falso? ¿Algún argentino es americano? ¿Es verdadero o falso? Arriesguen, estamos aprendiendo. Verdadero, ¿Eh? verdadero. Verdadero. para mí falso. Falso. Ah, yo iba a decir falso, cualquiera. Falso. Bueno, al que pensó falso. Yo soy argentino, yo, Marcelo, Sí. y soy americano. Así que no es falso que algún argentino es americano. Ah, sí, cualquiera, sí. Ya sé por qué viene. No, 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 cualquiera no. Es lógico el error. Porque cuando yo digo algún argentino es americano, parece que yo estuviera implícitamente diciendo que alguno no lo es. Porque es una verdad disminuida. Algún argentino es americano, en realidad es una verdad reducida, porque todo argentino es americano. Pero cuidado, que yo dije que algún argentino es americano, no que algún argentino no es americano. Parece que yo estuviera presuponiendo que alguno no lo es y digo entonces algún argentino es americano. Así como cuando digo algún argentino es arquitecto, lo digo porque alguno no lo es. Pero en realidad, el algún argentino es americano es una verdad disminuida. ¿Por qué? Porque es mucho más verdadero lo universal. ¿Está? Bueno. ¿Algún argentino es hispanohablante? ¿Verdadero o falso? Algún, ¿eh? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. El mismo este que está hablando es hispanohablante. Yo, ustedes, somos argentinos y somos hispanohablantes. ¿No? ¿Tenemos algún extranjero en el curso? ¿Somos todos del mismo barrio? Bueno, muy bien. En los otros años del instituto tenemos, peruanos, paraguayos, no, uruguayos este año no hay. Hay de todo en el instituto. Bueno, algún argentino es americano, algún argentino es hispanohablante. ¿Por qué, profesor, estamos haciendo algún? Porque estamos forzando esto para ver qué pasa cuando el término medio argentino está tomado particularmente, es decir, no está tomado en toda su extensión. Si yo digo algún argentino es americano verdadero, algún argentino es hispanohablante verdadero, ¿yo puedo decir que sí o sí algún hispanohablante es americano? No. No.
Podría ser, pero no necesariamente. Esto es lo que ocurre. ¿Sí? Porque podría ser que justo el hispanohablante, que acá era argentino, no habla, perdón, no era americano. ¿Se ve? Esto ocurre. Yo necesito que el término medio esté dicho de todo o de ninguno para que se relacione totalmente con el otro término, sea el término mayor o sea el término menor. Cuando esto no ocurre, puede ser que la conclusión sea tan verdadera como las premisas, pero no necesariamente. En un razonamiento deductivo bien armado, con todas estas leyes que estamos estudiando, de la veracidad de las premisas se desprende necesariamente la veracidad de la conclusión. Repito, en un silogismo formalmente correcto, paréntesis, que cumpla con estas 8 leyes que estamos estudiando ahora, cierro paréntesis, de la veracidad de las premisas, se tiene que desprender sí o sí la veracidad de las conclusiones. Dicho de otra manera, cuando el silogismo cometa alguna violación a las 8 leyes que estamos estudiando, con que viole una, con que no cumpla una de las 8, de la veracidad de las premisas no se va a desprender necesariamente la veracidad de las conclusiones. Se podrá desprender probablemente, pero hay un error deductivo ahí. ¿Por qué? Porque en los razonamientos deductivos la conclusión tiene que ser necesaria, no probable. ¿Me explico? Entramos en un terreno de la materia que amerita entrarle más de una vez a los temas. Insisto con lo de la lectura entre la semana, ¿sí? Y el sentarse a leer apuntes, bibliografía, y bueno, este año tenemos lo de la grabación. Lamento que me tengan que escuchar más de una vez por semana, si es que lo hacen. Pero cualquier duda, vuelven. Lo mismo, cualquier duda que se genera en el alumno, si no se dijo en el momento de la explicación, no hay ningún problema. Me senté el viernes, me senté el lunes. Pucha, eso es lo que me pareció entenderlo ahora, lo escucho de vuelta, miro la punta y no lo entiendo. Profe, ¿podría explicarme de vuelta, y lo hacemos? Así como ustedes están siendo sugeridos a que lean la materia en la semana, yo también estoy abierto a que si hay que dar, ya lo hicimos en el primer cuatrimestre, con 2 alumnas en este curso, que había un tema que no salía, un trabajo práctico, no salía, el de las conversiones, no salía. Una mañana que yo tenía libre, hicimos un Zoom de 40 minutos, lo explicamos otra vez, no hay ningún problema. Ningún problema. Con tiempo lo hacemos. ¿Está? Vuelvo a repetir esto. El conocimiento lógico-matemático tiene eso. Uno no lo entiende del todo la primera vez. A veces sí, pero no siempre pasa. A veces amerita más de una entrada de la cabeza, de la inteligencia, a captar el proceso. ¿Está? Bueno. Recuerden que la clase que viene vamos a estudiar bien qué pasa con la extensión del término medio en el predicado, no en el sujeto. Bueno, así que esta ley y la segunda le hacemos una especie de asterisco para la próxima semana. Porque no está explicado entonces en su totalidad la ley. ¿Cómo venimos de tiempo? Todavía no nos han cantado nada. Bueno, Agustín, ¿te animás a leer la primera ley de las proposiciones? Sí. Bien, sería la quinta. De 2 premisas negativas, nada se sigue. Bueno. Es un poco hermana o derivada de la anterior.
de dos negativas, nada se sigue necesariamente. Y esto es una palabra que yo insisto porque si no hay necesidad en la conclusión, pues no hay deducción. Y si no hay deducción, pues no hay silogística. Cuando yo afirmo en un juicio, volvamos un poquitito a repasar apofántica. Cuando yo decía Aristóteles que juzgar era componer afirmando o separar o dividir negando. Cuando yo relaciono el término medio con alguno de los otros dos términos extremos, como ser el término mayor o el término menor, alguna de las dos va a tener que ser afirmativa, porque si no, no hay vínculo con el término medio. Repetimos, lo afirmativo vincula, lo negativo desvincula. Volvamos al juego a la metáfora del que presentaba a dos personas. Me gustó. Pero me parece que va a ilustrar todavía más esto. Si hay un presentador, llamémosle así, social, que tiene que relacionar a dos personas que no se conocen, no puede estar peleado con las dos. O no puede no conocer a las dos. Alguna va a tener que conocer. Alguno me diría, sí, pero lo ideal es que la conozca a los dos, porque a mí no me va... En la época que esto sucedía, te tenía que presentar a alguien que vos conocieras, no a alguien que vos no conocieras. Me parece que le erré. No es del todo análogo. No es del todo análogo. Se me ocurrió ahora seguir con esta cosa. Pero vos imaginate, ¿no? Si al menos no conoce a uno, ¿qué va a presentar? Pues no tiene el gusto, no puede presentar a dos que no conoce. Claro. ¿Sí? Es decir, volviendo a la lógica, me escapo del ejemplo porque no anduvo bien. Yo puedo tener, busquemos ejemplo con negativas, acá, por ejemplo, el Celaren. El Celaren tiene la primera que es negativa o afirmativa. Ningún mineral es viviente. Miren la pantallita. ¿Afirmativa o negativa? Negativa. Negativa, perfecto. La ley dice de dos negativas, nada se sigue. Acá zafamos porque la menor es afirmativa. Se sigue. ¿Está? Cuando entonces dos son negativas, al no haber en ninguna de las dos proposiciones o premisas un vínculo, sino un desvínculo con el término medio, ¿cómo voy a vincular los términos mayores y menores, es decir, los extremos, si ni siquiera ninguno de ellos se vincula con un tercero, con un término medio? No se puede. ¿Está? A ver, yo tendría que... Después les voy a acercar. En el cuadernillo ese, ¿yo les pasé el cuadernillo entero? Creo que no, que Bueno, fuiste subiendo por tema el sí. contenido, pero no sé si están Bueno, mala mía entonces, ¿eh? A ver. Para porque lo debo tener... no, esta no es mi compa. A ver si está en la... No, acá no lo tengo. Bueno, se los paso para la próxima. La próxima lo vemos. Porque en el cuadernillo tengo algunas páginas que son estudios sobre casuísticas. De dos negativos nada se sigue. De dos Sí negativos. lo pasaste el cuadernillo, Lo pasé el cuadernillo. pero creo que lo habías mandado por mail, la primer clase. Bueno, no los quiero demorar. Bien. Sigamos un poquitito con esto entonces. Profe, para. Porque vos te haces el vivo. ¿Ustedes están viendo el desastre que estoy haciendo yo? Acá está. Te seguimos. Gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, de dos negativas nada se sigue, necesariamente. ¿Cuál es la que sigue? Sí, ya te digo. Cuando se pueda, no hay problema. La segunda es
dos premisas afirmativas no pueden engendrar una negativa. Bueno. Bueno, esa tomémosla así como se dice. No hay una manera que yo, afirmando dos cosas, necesariamente niegue algo implícito. ¿Por qué? Y porque no hay negación ninguna implícita en dos afirmaciones. No. No hay caso. No hay caso. No es un capricho esta ley, ¿eh? No es una ley positiva. No es un ponernos de acuerdo que no vamos a admitir ningún razonamiento que tenga dos premisas afirmativas y una conclusión negativa. No. No se desprende nada necesariamente negativo de dos afirmaciones. ¿Me explico? Siempre dos afirmaciones con un término medio tomado en toda su extensión y cumpliendo con las otras leyes que estamos estudiando. Siempre que yo afirme dos cosas, a lo sumo va a haber una implicitud de otra afirmación, pero nunca de una negación. ¿Sí? Bueno, muy bien. Una aclaración en esta ley, que suelen meter la pata después cuando la materia avanza. Una cosa es decir que de dos afirmativas no se sigue una negativa, pero otra muy distinta, guarda con esto, es decir que de dos universales se pueda concluir una no universal, es decir, una particular. La ley dice que de dos afirmativas no se concluye una negativa, hasta ahí la ley. Pero a veces, por extensión, solemos pensar que también pasa con lo cuantitativo, que de dos universales se tiene que seguir una universal, como pasa en Bárbara. En Bárbara pasa que de una A a una A, 2A, la mayor es A, la menor es A, la conclusión es A. Pero podría no pasar eso. Vamos a dar apti, tercer figura. La mayor es A, todo argentino es americano. La menor es A, todo argentino es hispanohablante. La conclusión no es A, es I. ¿Ven? Después hay que ver por qué sí y no es A. Está tratando de... no está violando ninguna ley. Si yo le pusiera acá una A, como pasa en Bárbara, violo la ley de tomar un término con mayor extensión en la conclusión que las premisas. Después lo vamos a ver ese. ¿Me explico? Con la advertencia que hice, la reformulo. La ley dice que de dos afirmativas no se concluye una negativa, pero no dice nunca que de dos universales se concluya necesariamente otra universal. No, es el caso de Darapti, que es un silogismo válido, formalmente válido. ¿Está? ¿Sí? Bueno. Que pase el que sigue, como dice el dentista. Bien. Sería la séptima. La conclusión sigue siempre a la parte más débil. Esto ya fue estudiado como ley de toda argumentación. ¿Cómo dice? La conclusión sigue siempre a la parte más débil. Uh-huh. Sí. Eso es la ley. Pero dice, agrega algo más, ¿no? Dice que esto ya fue estudiado como ley de toda argumentación. Ok. No, la ley termina ahí. La conclusión debe seguir lo más débil. Con esto vamos a terminar hoy, creo, por el tiempo. Bien. La conclusión debe seguir la parte más débil. ¿Qué es la parte más débil? Esto hay que explicar. Bueno. Lo más débil, intelectualmente hablando, estamos estudiando la inteligencia en lógica. Lo más débil en la inteligencia es lo negativo y lo particular. Voy al pizarrón de vuelta. Bueno.
Vamos de vuelta acá. Si decimos que ¿acá me ven? Aparece conectando el pizarrón. Pero No si no sé. lo prendí. Qué salame. A ver. ¿Estoy ahora? Ahora sí. Sí. Ok. Perfecto. Si digo si hablamos de lo más débil, está lo más fuerte, evidentemente. ¿Qué es lo fuerte? Vamos por la afirmativa. ¿Qué es lo Lo fuerte para la universal. inteligencia? Lo universal y lo afirmativo. Esto es lo que la inteligencia hace. Primero hace esto. Piensa universalmente. Recordemos el proceso de abstracción constitutiva que explicó el doctor Mayocki, la clase última antes de las vacaciones, ¿no? ¿Cómo abstraigo la especie impresa de la imagen? Universalizándola. El intelecto agente lee las notas esenciales de la imagen que se le presenta, universaliza y hace que el entendimiento pasivo capte la esencia y brota de ahí el concepto. Es decir, lo universal. Hombre, perro, caballo, son todas afirmaciones, son todos conceptos universales. Después, en segundo lugar, recorto lo universal. Lo particular es, o lo singular, es esta universalidad cortada, acotada. Algunos árboles no pierden las hojas. Algunos hombres estudian filosofía. Algún perro ladra. Hoy por suerte no ladra ninguno. Mi barrio es una jauría, ¿no? Hay veces que salen los Zoom, salen los perros. Bueno. Bien. El singular lo mismo. Este hombre se llama Sócrates. Este escritor se llama Platón. Esto es lo más débil. Lo particular y lo singular. Esto respecto a la cantidad. Cantidad. Y esto es la calidad. ¿Por qué lo primero es lo afirmativo? Porque lo primero que brota de la inteligencia, por simple aprehensión, el concepto, siempre afirmativo. Yo para negar un concepto necesito primero conocer el concepto. ¿Me explico? Si yo voy a hablar de... ¿Por dónde andan en historia y la filosofía? ¿Qué autores andan? ¿Me escuchan? Me parece que no. Como no los estoy viendo. ¿Escucharon la pregunta? Sí, se escucha, bro. Yo no me acuerdo cuál fue el último que digo. Ajá. Bueno, hablen. Creo que es Parménides, profe. ¿Parménides de Lea? Bueno, justo, Sí. mirá. Rosario, ¿fuiste la que habló? Che, perdón, paréntesis, hablen. Van a ser profesores, no pueden estar callados mucho tiempo. Bueno, cierro paréntesis. Parménides de Lea, mejor imposible. El ser y el no ser. El ser es y el no ser no es, dice Parménides, ¿no? Del ser es ser y el no ser, no ser. Para entender el concepto no ser, ¿no tengo que conocer antes primero algo? Sí, el concepto ser. Si yo no sé qué es el ser, mucho menos voy a saber qué es el no ser. Para yo saber
que algo no es un caballo, tengo que saber primero qué es un caballo, porque si no, no sé, si yo no sé lo que es un caballo, mucho menos voy a poder saber lo que no es un caballo. Entonces, lo débil en la calidad es lo negativo. Me voy a apurar porque se me termina el tiempo. ¿Sí? Lo negativo. ¿Qué es lo más débil? La ley dice la conclusión tiene que seguir lo más débil. Tiene que ser, si encontró algo particular o algo negativo en las premisas, la conclusión va a tener que ser particular o negativa. Dicho derechamente en los 3 minutos 35 segundos que me quedan de clase. A ver, vamos a ver ejemplos. Mirá, vamos a ver el Celaren acá. Ningún mineral es viviente. ¿Tiene alguna de las dos debilidades? ¿Es particular o es negativa? Ningún mineral es viviente. ¿Se entiende la pregunta? Está lo negativo. Está lo Es negativo. negativo, muy bien. Ningún es negativo. Listo. La conclusión va a tener que ser negativa. No sé si universal o particular, acá justo se coinciden las dos. Pero si encontró a la pasada, en algunas premisas, algo dicho negativamente, nunca va a poder ser afirmativa la conclusión. ¿Ven? Eso es lo más débil. Es como un contaminante. Si alguna de las dos premisas fue particular, sonaste. La conclusión va a tener que ser particular. Y si fue negativa, va a tener que ser negativa. Fíjate acá. Ningún católico es panteísta. Es negativa. Universal, pero negativa. ¿Cómo es la conclusión? Negativa. ¿Ven? No es. Siendo que esta negatividad es universal porque acá dice ningún. Pero no arrastra lo universal, arrastra lo negativo, que es lo débil. Colorín colorado. Lo fuerte es lo universal y lo afirmativo. Lo débil es lo particular y lo negativo. Fíjense el barroco este acá. Todo idealista es reflexivo, algún hombre no es reflexivo. La menor, esta que estoy señalando, debilita el silogismo doblemente. Por su particularidad, algún, y por su negatividad, no es reflexivo. Miren la conclusión. Particular y negativa. Arrastró las dos debilidades, ¿ven? Si no se entiende o está todavía está costando un poquitito esta última ley, simplemente esta hojita, que la tienen en la plataforma, revísenla. Revisen estos 14 ejemplos que hay de modos válidos. Y van a ver que cada vez que alguna de las premisas tenga o una particularidad o una negatividad, eso cae así en la conclusión. Cuando esto no pasa, estamos en problemas. No puede haber silogística válida. Bueno, gente, se nos termina. Se nos termina por hoy. Les ruego que cualquier duda que aparezca de jueves a jueves se comuniquen conmigo por esta vía o por otra vía, no tengo problema. Y bueno, que quede. En un rato empiezo a subir las clases de hoy. Por a ustedes les toque hoy o mañana que las suba. Me llevan su tiempo. Bueno, feliz día del estudiante el lunes. No se me ocurrió ningún chiste. Pero ya voy a pensar en esta semana. Alguno voy a tirar. Soy muy malo contando chistes, pero muy malo. Pero bueno, que después... ¿Cuál es el santo más matemático? No sé.